Mi nombre es Eduardo Ulibarri y este vídeo lo grabo desde San José, Costa Rica para la Casa de América en Madrid. Soy periodista, analista sociopolítico, profesor universitario y entre 1982 y 2003 ocupé la dirección del periódico La Nación, el más importante de Costa Rica. Además, entre 2010 y 2014 fungí como embajador del país ante las Naciones Unidas. En la actualidad me dedico fundamentalmente a tareas de consultoría. Mi nombre es Vilma Ibarra, estoy haciendo esta grabación para Casa de América, soy periodista y egresada de la Maestría Centroamericana de Ciencias Políticas. Dirijo Hablando Claro, que es un espacio radial de política todos los días en Radio Colombia, en prime time. Y ahora en el proceso también participo en la televisora estatal Canal 13 en un programa que se llama Zoom Electoral con un equipo interdisciplinario. Cualquier análisis del proceso electoral costarricense debe tomar en cuenta dos rasgos fundamentales que lo enmarcan. Por un lado, 25 candidatos y candidatas a la presidencia, un número totalmente inédito en la historia electoral del país, y por otro lado, un porcentaje de indecisión que alcanza alrededor del 40%. En medio de este contexto, 3 candidatos ocupan hasta ahora los primeros lugares en las intenciones de voto, pero ninguno de ellos con más del 15%, según los estudios de opinión de la Universidad de Costa Rica. El primero es José María Figueres, ex presidente por el Partido Liberación Nacional, quien tiene una tendencia socialdemócrata. El Partido Liberación Nacional ha sido la fuerza política más importante del país desde la segunda mitad del siglo XX, pero su base electoral se ha erosionado sensiblemente en las últimas 2 décadas. En segundo lugar está Linet Saborío, ex vicepresidenta por el Partido Unidad Social Cristiana, la segunda fuerza política tradicional de Costa Rica, todavía más mermada en su apoyo que Liberación Nacional, pero que mantiene estructuras de cierta importancia y tiene una tendencia de centro derecha. Y Fabricio Alvarado, un candidato evangélico del Partido Nueva República, quien en la anterior campaña electoral del 2018 compitió en la segunda vuelta con el presidente Carlos Alvarado. Los siguen otros 3 candidatos que tienen, creo yo, posibilidades en medio de la volatilidad del proceso electoral, que son José María Villalta, del Partido Frente Amplio de izquierda, Rodrigo Chávez, ex ministro de Hacienda por pocos meses en el actual gobierno, sin experiencia electoral y con un partido que tampoco tiene trayectoria en la vida política costarricense, y Eliezer Feinsack del Partido Liberal Progresista, que no tiene mucha trayectoria electoral, pero sí una trayectoria personal en la vida pública. Los 19 candidatos que lo siguen son un conjunto variopinto de todas las tendencias imaginables, pero ninguno y ninguna de ellas tiene posibilidades de llegar a la segunda vuelta. Hay 6 candidatos visibles en las encuestas, 3 en un empate técnico entre el 11, 12, 17% de intención de voto, y estos son, digamos, los cabezas de la competencia. El expresidente José María Figueres Olsen, del tradicional histórico Partido Socialdemócrata Liberación Nacional, que es el único partido que ha llevado a un presidente 2 veces al ejercicio, el doctor Oscar Arias Sánchez, Premio Nobel de la Paz, y ahora pretende hacerlo con Figueres Olsen con problemas significativos. Por un lado, es una agrupación que ha tenido escisiones importantes, fracturas intestinas muy significativas y está muy debilitado. Y por otro lado, el candidato mismo es una marca debilitada porque José María Figueres fue relacionado
como consultor de la firma francesa Alcatel en la adjudicación de una licitación de servicios públicos en el país hace ya muchos años, y eso le quedó como una marca, lo ha debilitado mucho y además por esa misma circunstancia vivió casi 8 años fuera del país porque dijo que no tenía por qué someterse a un linchamiento político. Entonces eso se le cobra y hay 40% del electorado que dice que nunca votaría por él. Eso está por verse. La segunda divisa en las encuestas es Linet Saborío del Partido Demócrata Cristiano, Partido Unidad, que está tratando de reconstituirse desde que gobernó por última vez en el 2002-2006 y que fue muy afectado también por casos de corrupción con licitaciones de servicios públicos y créditos internacionales que afectaron a los expresidentes Rafael Ángel Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez. Esta es otra de las divisas del bipartidismo. En tercer lugar está en este empate técnico el pastor neopentecostal Fabricio Alvarado, un joven con habilidades oratorias que le reconocen propios y extraños, y una apuesta obviamente conservadora que la elección pasada lo llevó a segunda ronda con el actual presidente del Partido de Acción Ciudadana, Carlos Alvarado. Hay un segundo grupo de candidatos que está entre 6 y 8 puntos porcentuales de intención de voto que, sobre todo considerando los antecedentes en Costa Rica, no se pueden desdeñar. Ahora hablamos de eso. Pero bueno, está el izquierdista y actual diputado José María Villalta, que es un líder político muy reconocido, porque ha sido 2 veces diputado y esta es su segunda nominación. Sin embargo, tiene un partido débil, pero bueno, está en ese grupo. Luego hay una novedad que irrumpe en el paisaje electoral y lo divide, por cierto, que es el economista y ex jefe de misión del Banco Mundial, Rodrigo Chávez Robles, que vivió 3 décadas fuera del país, regresó hace apenas 2 años y se presenta con un partido taxi pugnando como abanderado contra la corrupción y la eficiencia perdida del aparato estatal. Rodrigo Chávez es un desconocido en la política costarricense prácticamente, que va aupado por la candidatura que encabeza la papeleta de diputados del partido que lo lleva adelante, que enarbola la periodista muy conocida Pilar Cisneros. Es una periodista que durante años ha sido reconocida como antisistema, muy dura con los políticos y la política, y que ahora incursiona en la política convirtiéndose en una verdadera outsider del proceso. Y ella es la que digamos, AUPA, esta candidatura de Rodrigo Chávez. Es todo un fenómeno que habría que valorar posterior a esta primera ronda electoral. Finalmente, en el grupo de los 6 está el economista liberal Eliezer Feinsack, de derecha moderada, impulsor de reformas estatales y particularmente de la fusión y de la reducción del aparato estatal y la fusión de empresas públicas, de instituciones, públicas. Es una apuesta mucho más atrevida en términos del conservadurismo costarricense y evidentemente confrontativa con los sindicatos públicos. Para ganar en una primera ronda de las elecciones de Costa Rica hay que tener el 40% más un voto, lo cual torna imposible que en esta oportunidad tengamos presidente en una primera vuelta. La segunda vuelta, entre los 2 candidatos con mayor número de votos, se celebrará el 3 de abril. ¿Cuáles son los que tienen mayores posibilidades de llegar a ella? A simple vista, uno diría que los 3 que encabezan las encuestas, José María Figueres, Linet Saborío y Fabricio Alvarado. Sin embargo, con tanto porcentaje de electores que aún no han tomado su decisión y muchos de los cuales, la mayoría, dice que lo hará o en la última semana o incluso un cuarto del electorado el propio día de las elecciones, es muy difícil afirmar que será uno de ellos 3. Es lo más posible, pero no necesariamente será así.
Creo que hay posibilidades para que José María Villalta, del Frente Amplio, capte un cierto voto joven, llamémoslo progresista, que antes se fue al partido del actual gobierno, de la Acción Ciudadana, pero que en este momento lo ha abandonado por completo. Si esto fuera así, tendría posibilidades de llegar. Y lo mismo que Eliezer Feinstein, que está muy atrás todavía en las encuestas del Partido Liberal Progresista, que también acapara mucho voto joven y voto de centro derecha que en la eventualidad que abandone a otros candidatos podrían irse con él. Sin embargo, el panorama es muy volátil y en las anteriores elecciones ninguno de los punteros y de los que al inicio del proceso se creía que ganarían para concurrir a la segunda vuelta, pues tuvo éxito, lo cual nos hace ser muy cuidadosos y muy cautos en el actual proceso electoral. Habría que decir que la marca fundamental del proceso electoral hoy es un electorado confundido y con un altísimo nivel de indecisión que en la última semana se ha situado en alrededor del 40% de los electores, a tal punto que uno de cada 4 de ellos dice que se va a decidir el mismo día de la votación. En Costa Rica hay una fuerte inclinación, hay que decirlo, a ejercer el sufragio y 7 de cada 10 costarricenses dicen que van a ir a las elecciones, pero los votantes tienen una gran confusión tanto por la cantidad de nominaciones, por lo difuso de las ofertas que presentan estrategias cambiantes prácticamente todos los días y el hecho de que justamente no hay líneas que digamos ideológicamente o programáticamente den claridad a los mismos electores. La campaña está centrada en temas económicos, me preguntan también, bueno, en realidad la campaña no podríamos decir que esté centrada en los temas económicos y de gravámenes, aunque tiene un peso importante. Es posible decir que la actual campaña electoral se centra en temas de índole socioeconómica. Sin embargo, no hay uno que acapare la gran discusión. Dentro del conjunto de temas socioeconómicos más interesantes o de mayor preocupación para el electorado y por ende a los cuales los candidatos le dedican más interés están el empleo, el combate a la pobreza que se ha acrecentado con la epidemia o la pandemia de COVID-19, la reactivación económica, el costo de vida y la política fiscal. Este conjunto, que es muy complejo, indudablemente pues es difícil de que los candidatos lo planteen con una gran claridad en cuanto a sus postulados, a sus opciones y a sus propuestas. En términos generales, todos hablan de reactivar la economía para generar empleo y además tratar de incidir en que la informalidad laboral que ha venido creciendo en Costa Rica siga creciendo y más bien reducirla. Otro tema fundamental en el cual coinciden todos los candidatos con algunas posibilidades es la necesidad de revisar todo el esquema de protección social en Costa Rica, que es muy robusto, también muy costoso y que ha recibido críticas en algunos de sus bastiones institucionales por ineficiencia, pero que sin embargo forma parte del gran consenso nacional. En ese sentido, cómo financiar a la seguridad social frente a los cambios demográficos que afectan a los regímenes de salud y el régimen central de pensiones es otro tema fundamental. De los 6 candidatos que están en los primeros lugares, pues el que tal vez disiente un poco más del resto en cuanto a al tipo de políticas es José María Villalta, del izquierdista Frente Amplio. Los demás hablan de hacer más eficiente al Estado, de tratar de que no crezca en relación porcentual con el resto de la economía, en reformar el empleo público para hacerlo más eficaz y además en tratar de adoptar una política fiscal que dependa menos de aumentar la recaudación y más de mejorar la eficiencia del Estado.
Lo cierto es que en términos temáticos esta es una campaña muy abierta, candidatos que evidentemente se manifiestan, y eso es muy fácil de hacer, en contra de los impuestos, hasta que lleguemos a la segunda ronda y veamos cómo se, digamos, tamizan las posiciones de los dos que lleguen al balotaje. Pero está también el tema de la educación, que en América Latina es un gran tema, como Moisés Naim define, una gran estafa, la apuesta educativa de América Latina, muy dolorosa. Ese es un tema importante en Costa Rica, sobre todo por el apagón digital y la necesidad de conectividad para todos los estudiantes de digamos, de las periferias en el sector público. Este es un gran tema. Empleo, desigualdad son grandes temas. Sostenibilidad de la seguridad social, que es un eje fundamental del país, y del sistema de pensiones también. Entonces es una campaña que es muy abierta en cuanto a temas se refiere. La política internacional, las relaciones con Centroamérica, con el resto de América Latina, con Estados Unidos, que es un aliado fundamental, o con Europa, o incluso con China y otros países de Asia, no ha sido un tema importante en la campaña de Costa Rica. Más bien ha estado casi que totalmente marginado. Razones: temas económicos, temas ambientales en algún sentido, pero no tanto, educativos y de otra índole han acaparado la discusión electoral. En segundo lugar, la política exterior ha sido una política de Estado bastante consensuada y sobre la cual existen pocas diferencias de criterio. Incluso el candidato del izquierdista Frente Amplio, que en el pasado había tenido una actitud por lo menos complaciente con los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, se ha distanciado de ellos y ha adoptado, sobre todo en el caso de Nicaragua, una actitud muy crítica. Obviamente las relaciones con Nicaragua son fundamentales para el país y han estado marcadas durante el gobierno de Daniel Ortega por crisis recurrentes, algunas oleadas migratorias, lo cual quiere decir que sí están en el eje de las preocupaciones nacionales, pero no han sido un tema de campaña. Y yo me atrevería a decir que dichosamente, porque tratar el tema de Nicaragua prácticamente implica tratar el tema migratorio, y todo tema migratorio puede generar una serie de tensiones, de prejuicios que desestabilicen un poco la campaña electoral y que puedan afectar la tranquilidad social del país. En cuanto a alianzas de gran calado, Estados Unidos se mantiene como el gran aliado del país y sobre eso no hay mayor discusión. La política de apertura comercial, de integración al mundo, de tratados de libre comercio se mantiene y ningún candidato la cuestiona en sus fundamentos, sino en algunas de sus manifestaciones. Y por supuesto que en ese eje de gobiernos izquierdistas, derechistas, en América Latina, pues Costa Rica siempre ha tratado de posicionarse en el centro y creo que lo ha logrado, y probablemente esa sea la tónica de cualquier próximo gobierno. Hoy diría que los principales problemas de política exterior de Costa Rica son el vecino del norte, la dictadura Ortega Murillo, los temas de migración que nos han llevado a un acuerdo tripartito con Panamá y República Dominicana para tratar de buscar soluciones y aliados en esta lucha de la migración de los haitianos y de la migración de extracontinentales que vienen del sur hacia el norte. Y digamos que los temas que padecemos en un multilateralismo reducido no son comunes, pero no son objeto de la campaña, así que los podríamos discutir más adelante. Y finalmente ligo esto con el tema del medio ambiente, porque el medio ambiente también es parte de la política exterior costarricense. Costa Rica es un líder reconocido internacionalmente en materia ambiental. Sin embargo, el ambiente no es en este momento un tema central de la campaña. Está ahí y ha generado cierta confrontación. Por ejemplo, dos candidatos, uno de ellos que está en los 3 primeros lugares, el evangélico Fabricio Alvarado, han propuesto autorizar la exploración y la explotación petrolera, cosa que en este momento está prohibida en Costa Rica, y eventualmente también de gas natural, y también autorizar la minería de oro a cielo abierto. El resto de los candidatos no comulga con estas ideas, sin embargo, no han sido muy específicos en materia ambiental.
Un gran reto que tiene el país en este tema es la transición energética. Costa Rica ha sido muy exitosa en generar una matriz de generación eléctrica que es absolutamente verde. Sin embargo, el transporte, la ganadería, algunas actividades agrícolas sí tienen un gran impacto en las emanaciones de carbono. Y ahí hay que tener políticas públicas que todavía no se han discutido en el actual proceso electoral, aunque sí existen, por lo cual es muy probable que cualquier nuevo gobierno lo primero que haga en materia ambiental es darle continuidad a lo que ha sido en algún sentido una política de Estado que trate de explotar ese liderazgo internacional y ese reconocimiento que Costa Rica ha tenido y que en general también ha sido explotado por todos los gobiernos. Así que yo no percibo, salvo en el caso del candidato Fabricio Alvarado, que vaya a haber mayor cambio en política ambiental de Costa Rica. Porque el medio ambiente también es parte de la política exterior costarricense en términos de la descarbonización, de los retos, de el desarrollo de transporte sostenible, porque ahí está nuestra principal huella de contaminación en este momento, y esos son temas del debate también. Y hay dos asuntos muy puntuales que son difíciles de entender desde fuera. Uno es la discusión sobre extractivismo de combustibles fósiles que acuerpan el neoconservador Fabricio Alvarado y la demócrata cristiana Linet Saborío, pero que es una discusión, digamos, más en términos de lo que, del deber ser, porque en realidad la exploración y extracción de combustibles fósiles está prohibida por decreto ejecutivo, y elevarlo al rango legal, que es lo que se está discutiendo, no ha sido posible por esas dos agrupaciones en el Congreso, pero no pareciera que vaya a ser un detonante para el próximo ejercicio gubernamental. De ahí no pareciera que vaya a pasar. Es un simbolismo, eso sí. El otro tema ambiental que se discute, pero que es difícil de explicarlo en tan corto tiempo, tiene que ver con la posibilidad de abrir nuevamente la extracción de minería a cielo abierto de oro por un problema que hay en una mina abandonada en la zona norte del país, que ha sido objeto de vandalización y de extracción de grupos al margen de la ley, especialmente en contrabando hacia Nicaragua. Y ese tema se pretende abrir únicamente para ese espacio, y es un tema muy delicado. En Costa Rica está prohibida la minería de oro a cielo abierto por un fallo judicial desde el año 2011, y ese tema también forma parte, digamos, del debate permanente en la campaña electoral.